Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro libertador, nuestra torre fuerte y nuestro pronto auxilio. Señor, gracias te damos, Rey, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Y que tú dejaste establecidos los 5 ministerios, Señor, bendito Dios, Señor, para que se pudiese, Señor, edificar, bendito Rey, Señor, a los santos. Y así los santos, Señor, edificar el cuerpo de Cristo, Señor, bendito Rey, Señor. Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, porque hay un orden, Señor, bendito Dios, en todas las cosas que tú has planeado. Hay un orden, Señor, porque tú eres un Dios de orden, Señor. Y te damos gracias, Rey Santo, Señor, porque aún, Señor, nos dejaste las instrucciones, Señor. Nos dejaste todo aquello, Rey Santo, Señor, para aprender, Rey, para compartir, Señor, para enseñar, para que caminemos en tu palabra, Señor, conforme a lo que tú te propusiste, Señor, en Cristo Jesús, Rey. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, y te exaltamos, Rey. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos enseña, que nos guía a toda verdad, Señor. Gracias te damos, Rey, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, bendito Rey, Señor, por tu fidelidad, Señor, que aún nosotros siendo infieles, Señor, Cristo Jesús permanece fiel. Extendidas sus manos están, Señor, porque 7 veces cae el justo y con todo eso es levantado, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, por tu obra en la cruz, por la limpieza, Señor, de nuestros pecados, Señor, que nos limpiaste y nos quitaste nuestros pecados, Rey. Te hiciste cargo de ellos, Señor. Gracias, Rey, porque caminamos, Señor, bendito Dios, sin la carga del pecado, Señor, porque caminamos, Señor, en gozo y paz, en justicia, Señor, en amor. Gracias, Rey. En mansedumbre, Señor, en humildad, Rey. Gracias, porque esta obra la hace el Espíritu Santo hasta que seamos réplicas tuyas, Rey. Porque ese es el propósito tuyo, Señor, de que seamos réplicas tuyas, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Sean bendecidos mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos ustedes, sus familias y todos aquellos que nos escuchan. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús, que sean edificados y que puedan identificar sus llamamientos santos a través de esta enseñanza que estamos dando acerca de los apóstoles, de los profetas. Y hoy vamos a trabajar acerca de los maestros. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 12, él habla y aquí habla de un orden ya establecido y dice a unos, estoy leyendo el versículo 28, dice: a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y entonces después dice en el versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los mejores dones,
mas yo os muestro un camino más excelente. Y después sigue el capítulo número 13, que se habla sobre el amor. Y después el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 habla sobre el hablar en lenguas, habla sobre la profecía y habla sobre el orden del mover del Espíritu en la iglesia, queriendo decir entonces que entre los dones espirituales y los ministerios y los dones, el mover del Espíritu en la iglesia, entre ellos se enlaza el amor como algo primordial para nuestras vidas. Podemos ser un profeta, podemos ser un maestro, podemos ser un apóstol, podemos ser un evangelista, pero necesitamos que se manifieste el amor, porque Dios es amor. Y nosotros también vemos en la palabra que en Efesios capítulo 4, versículo 11, nos habla, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí nos está mostrando un orden diferente al de Primera de Corintios, pero en Corintios habla primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros. Entonces aquí ya nos muestra, es como el orden en la mano de Dios, ¿sí? Porque el dedo pulgar nos muestra los apóstoles, ¿sí? El dedo índice los profetas, el dedo corazón nos muestra los evangelistas, el dedo anular los pastores que casan a la iglesia con Cristo, y el dedo pequeñito pulgar nos muestra los maestros. Entonces nos dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que los 5 ministerios ayudan a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esta edificación tiene que ver con hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura y a la medida de la plenitud de Cristo. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que esta parte de lo que es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hay algo bien especial que nosotros podemos conocer a través de la palabra. Podemos ver el carácter de Cristo, podemos ver los dones del Espíritu Santo, los dones de Cristo, podemos ver las operaciones del Padre, podemos ver toda esta parte, pero hay un conocimiento especial que el Señor nos habla en Primera de Juan y nos dice que nadie conocerá, nadie le dirá conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más adulto me conocerá. Entonces, ese conocimiento de Dios, ese conocimiento es un conocimiento personal entre tú y el Señor. El conocimiento que darían los 5 ministerios tiene que ver con la obra del Señor y tendría que ver también con lo que es el ministerio, lo que es la doctrina. Esta parte sería aquí en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Entonces aquí podemos ver que el conocimiento de la doctrina de Cristo, por ejemplo en Efesios 6, 1 y 2, en Hebreos 6, 1 y 2 nos está diciendo acerca de la doctrina de Cristo. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar con astucia emplean las artimañas de error. Entonces, esto tiene que ver con los 5 ministerios. O sea, cuando el Señor nos habla en Primera de Juan,
nos está diciendo que nadie, ¿sí?, dará a conocer al Señor, porque todos lo conocerán. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 nos dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces aquí nos está hablando de esa unción, o sea, de la presencia del Señor, de la llenura del Espíritu Santo. Nos está hablando de esa unción que nos enseña. Y entonces el ministerio apostólico, el ministerio de maestro, los 5 ministerios enseñan, pero enseñan no solamente a conocer al Señor en el sentido de siga estos pasos para que conozca al Señor, no, porque es una relación personal con Él, así como cuando tú conoces a un amigo, así mismo. Entonces los 5 ministerios el Señor los dejó para instruir a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces debemos de tener en cuenta que el Señor nos da una gran comisión, y es en Mateo 28, 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el versículo 20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí, cuando nos habla de enseñarles que guarden todas las cosas, esta es parte de la enseñanza que todos nosotros debemos de dar. Nosotros debemos de estar capacitados para enseñar a los nuevos discípulos, mis hermanos. O sea, cuando tú estás compartiendo la palabra de Dios y esta persona recibe al Señor Jesucristo, es un discípulo donde hay que empezarle a enseñar, empezarle a dar los primeros pasos, empezar a hablar lo que es la fe y todo ello, y es una enseñanza, pero no quiere decir que entonces este sea el ministerio de maestro, no. Pero sí, a todos el Señor nos capacita para que enseñemos. Si nosotros vemos en los dones motivacionales, también está la enseñanza, ¿sí?, como un don motivacional. Entonces va a la par con esto que el Señor nos habla, de enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado, y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, mis hermanos, estoy hablando acerca de la enseñanza para que después entremos a lo que es el ministerio del maestro. Y cuando nosotros miramos acerca del ministerio del maestro, nosotros podemos ver que el Señor Jesús, cuando tenía 12 años y que su padre y su madre lo dejaron en Jerusalén, ¿sí?, Él estuvo en el templo y estuvo enseñando. Aquí nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 46, dice que y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, es bien interesante que el ministerio del Señor Jesús estuvo acompañado siempre de la enseñanza, y los discípulos y los judíos decían: ¿quién es este que enseña con autoridad, no como los fariseos? Y es bien importante entonces que el ministerio del Señor Jesús se manifestó mucho lo que fue la enseñanza, se manifestó el evangelismo. El ministerio apostólico era el mandato que el Padre le había delegado para hacer aquí en la tierra.
Ese es el ministerio apostólico, el desarrollo del mandato que el Señor daba. Y asimismo, los otros ministerios, lo profético, o sea, todo lo que el Señor habló acerca de lo que había de acontecer hasta para los últimos tiempos en Mateo 24. Y entonces podemos observar porque el Señor mismo dice que Él es el buen pastor, ¿sí? Y nos pastorea y también nos apacenta. Recuerde, mi hermano, que el apacentar es el dar el alimento y el pastorear es el expulgar, quitar todos los bichos y todo ello que la ovejita necesita, porque ella no tiene cola, ella tiene lana y los mosquitos pueden hostigar sus ojos, su nariz, su boca. Entonces el pastor se encarga de ungir a la ovejita, el pastor se encarga, esto tiene que ver con el apacentar, el pastorear tiene que ver con el alimento. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que los discípulos, cuando son llenos del Espíritu Santo, ellos empiezan a trabajar y empiezan a evangelizar, empiezan a hacer también una obra de enseñanza, de buscar en las Escrituras. Y por eso en Hechos de los Apóstoles ellos dicen que escojan entre las personas a 7 diáconos que les puedan ayudar a servir a las mesas, mientras que ellos se encargan de la palabra y de la oración. Entonces, el estudio de la palabra y la enseñanza de la palabra fue una de las labores primordiales para ellos. Entonces, podríamos decir que un maestro se encarga de lo que es la enseñanza, así como los fariseos que enseñaban. Y por ejemplo tenemos a Gamaliel aquí en Hechos 5:34, dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, que este fue el que le enseñó al apóstol Pablo, dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, o sea, a Pedro y a Juan, que los habían tomado por un milagro que habían hecho. Y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo, y en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que obedecieron fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este fue un consejo de un maestro de la palabra, el cual instruyó aún al apóstol Pablo. Y nosotros podemos mirar entonces que este ministerio de maestro, y lo podemos observar que cuando Pablo fue llamado al ministerio, el Señor le declaró la obra como la obra apostólica que tenía que hacer, de ir a los gentiles, ¿sí? Y en Hechos 13 nosotros podemos ver que en esta iglesia de Antioquía, dice aquí Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. Mire que ya se están manifestando los ministerios, porque el primer ministerio que se manifestó, que se presentó, fue el apostólico. Después aquí muestra a los profetas como Agabo y otros, y ahora se están mostrando los maestros. Entonces aquí nos dice que Bernabé, entre ellos, entre los profetas y maestros, está Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras
ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, o sea, por medio de un profeta: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces podemos ver, hermanos, que Saulo, ¿sí?, y Bernabé eran hombres que ya estaban comenzando su ministerio, y podemos ver allí en Hechos 11, 25, dice: después fue Bernabé y a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñando a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces esta es la obra que el apóstol Pablo estaba haciendo hasta cuando fueron llamados ya para despedirlos a hacer la obra a la cual el Señor le había enviado. Y nosotros podemos mirar entonces, hermanos, que en Hechos de los Apóstoles vemos también otros varones que y es Apolos, otro varón que era fuerte en la palabra de Dios, y nos dice en Hechos 18, 24, dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces nosotros podemos mirar en este maestro de la palabra, en Apolos, podemos ver que era un varón ferviente y que había sido instruido en el camino, y que hablaba con denuedo y diligentemente con lo concerniente al Señor. Pero, hermanos, es necesario que uno mismo pueda recibir de otros acerca de lo que en este caso y en ese tiempo Apolos necesitaba ser adelantado. Y entonces aquí tenemos a Aquila y ahí tenemos a Priscila. Entonces nosotros vemos que el apóstol Pablo, él empieza a hacer su labor en los primeros viajes y todo ello, y nosotros vemos una de las cartas de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, del apóstol Pablo, dice que para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces vemos que el apóstol Pablo es un apóstol porque se le dio la comisión de ir a predicar a los gentiles. Y esto de ser apóstol, hermano, es una comisión que se le manda, y por eso el apóstol Pablo decía: ay de mí si no hago esta labor. Sí, entonces la labor apostólica es un mandato del Señor y se debe de hacer. Entonces, con diligencia, y no necesitamos de estarnos exhibiendo, sino más bien de estar haciendo lo que el Señor nos manda. Y también el apóstol Pablo era un maestro de la palabra y por ende tenía que predicar. O sea que era un predicador, apóstol y maestro de la palabra para los gentiles en la fe y en la verdad. Y él lo vuelve y lo reitera en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, dice él: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y
debemos de entender que estos llamamientos no son unos llamamientos que porque le plació, sino que es la obra del Señor desde antes de la fundación del mundo, que nos ha llamado y nos ha constituido. Y el apóstol Pablo en Gálatas 1:15, él nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces podemos ver que este ministerio es algo bien precioso, hermanos, porque nos toca la enseñanza al pueblo de Dios. Pero así como es de precioso, el Señor también habla que no nos llamemos maestros, ¿sí? Que no nos llamemos maestros, porque maestro solo hay uno. Y que si nosotros vamos a ser maestros, pues debemos de cumplir lo que enseñamos para que seamos grandes en el reino de Dios y no ser pequeños en el reino de Dios. Entonces, la palabra maestro viene del griego didaskalos, ¿sí? O del hebreo rabí. Por eso el Señor le decían rabí, o sea, maestro. Y debemos de entender que el maestro es una persona que está siempre indagando. El maestro siempre estará indagando, y las palabras comunes que él puede tener en su boca son ¿por qué?, ¿dónde?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿sí? Estas palabras son importantes hasta aún para nosotros estudiar un texto bíblico o un tema en particular. Estas palabras son muy claves, pero el maestro las tiene allí siempre y está indagando, y le indaga al Señor muchas cosas de las que está leyendo y de las que, digámosle, son entendibles en el contexto, pero hay cosas que el Señor muestra y uno quiere sumergirse en lo que el Señor le muestra allí, y es importante estas palabras porque el dónde, el qué y el cómo. Entonces, mis hermanos, una de las características de los maestros, para que se vayan identificando, es de que les gusta leer mucho lo que es la palabra, leer libros acerca de la palabra. Ahorita, como tenemos ese YouTube, pues hay muchas cosas que nos ayudan a entender más un poco sobre la palabra. Tenemos mucho material en internet, diccionarios, tenemos parte de la Biblia misma en griego, en hebreo, tenemos concordancias, tenemos la concordancia Strong, el significado en el griego, el significado en hebreo, y esto nos ayuda muchísimo para el estudio de la palabra. Entonces un maestro se sumerge y tiene todas estas cosas, ¿para qué? Para poder entender aún el contexto y todo lo que se desarrolla alrededor de lo que el Señor está hablando, de lo que el escritor bíblico está hablando también, y que para aún en este tiempo nosotros podemos trabajar y implementar esa misma palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y dice: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces muchas veces se habla de que ese es un libro antiguo y que uno tiene que adaptarse al tiempo de ahora y no al tiempo antiguo, y que, bueno, hablan tantas cosas. Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, uno de los temas que también se habla, el apóstol Pablo dice que no le permito que la mujer enseñe, ¿sí?, al varón,
no permito que la mujer hable en la iglesia, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros debemos de ver todo el contexto del por qué el apóstol Pablo habla sobre esas cosas. ¿A quién les habla? ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo nos dice a nosotros, nos está diciendo que cuando nosotros estamos caminando en el Espíritu no hay judío ni griego, ¿sí? En Cristo Jesús la pared intermedia se quitó, ¿sí? Ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Entonces todo esto tiene que ver con el contexto de lo que se esté hablando. Entonces cuando el apóstol Pablo está diciendo no le permito que la mujer enseñe al varón, entonces aquí nos está diciendo de qué tipo de mujer entonces es la que no se permite que la mujer enseñe. Pero cuando es una mujer espiritual va a ser otra cosa muy diferente. El maestro entonces, hermanos, conoce mucho acerca de los temas bíblicos, de la doctrina. El maestro, por el mismo hecho de que es una persona que está metida en los libros, de que está leyendo, de que está aún le ora al Señor por situaciones que no se entienden de la palabra, y el Señor, por ende, va a dar la luz. Y yo se lo puedo decir, hermano, porque es bien bonito cómo el Señor le enseña a uno. Algún día yo le decía al Señor, allí en 1 Corintios capítulo 6, decías la palabra de Dios, dice, porque habéis sido comprados con precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo le decía al Señor, Señor, ¿y el alma por qué? ¿A dónde está el alma? ¿Qué pasa con el alma que no está allí? ¿Sí? Entonces hay dos cosas. El Señor me hablaba acerca del alma. Dice, el alma que pecare está ¿sí? Todas las almas son mías, ¿sí? El alma que pecare, esta morirá. Entonces el alma necesita ser redimida. Pero después seguía investigando y podía observar que esta es una parte de una espuria, ¿sí? Dice aquí, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, ¿sí? Los cuales son de Dios. Entonces, esto de glorificar pues a Dios en vuestro espíritu y no habla del alma. Entonces aquí pude también ver que esto era una espuria. Y dije, bueno, listo, es una espuria, es algo que está añadido en el Nuevo Testamento y pues tiene más razón el texto sin la espuria. Dice, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Mis hermanos, esto es parte de lo que es un maestro de la palabra, que escudriña y que quiere y está en la interrogante siempre de todas las cosas que no puede comprender bien, y entonces o que le ve una necesidad de que haya una explicación. Entonces el maestro también me está preguntando, está cuestionando y digámosle, la misma enseñanza del maestro no es con un propósito de humillar ni de manifestarse que él sabe más que todos, porque no es así, sino que ¿qué hace el maestro aún en la universidad? ¿Qué hace el maestro aún en los colegios? Está preguntando, está indagando a los alumnos y está mirando el conocimiento de los alumnos, está mirando el conocimiento de los hermanos para poder así ayudarlos a que comprendan más acerca del tema que se esté hablando. Entonces, el punto principal aquí con respecto al maestro y de preguntar no es de avergonzar a las personas, no es el punto de ponerlas en el suelo, avergonzarlas, sino es cuánto puede ayudar para que tengan ese entendimiento y esa comprensión.
Entonces, igualmente, aun cuando se están preguntando las cosas, también uno puede mirar las estaturas, ¿sí? Es importante porque en una iglesia uno va a poder mirar quiénes son niños recién nacidos que necesitan doctrina, los primeros pasos, ¿sí? Y cuáles tienen un conocimiento mayor. Entonces, es importante que nosotros podamos entender acerca de por qué se pregunta, de por qué se cuestiona, ¿sí? Y todo el punto es para la enseñanza, para que los santos de Dios sean enseñados y para que estos puedan edificar el cuerpo de Cristo. Es con ese fin, no para menospreciarlos, que no sepan, ni para humillarlos, no, sino más bien es para poder conocer la necesidad de los oyentes. Cuando un maestro ve un problema en la iglesia, lo primero que hace es meterse en la palabra de Dios para encontrar una respuesta al problema, pero de acuerdo a la palabra. Un maestro enseña la palabra de Dios. Un maestro, como dice en el apóstol Pablo, dice que vendrán, ¿sí? En primera de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo está diciendo que en los postreros tiempos vendrán maestros conforme, dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Entonces aquí nosotros podemos ver la enseñanza, porque aquí habla de una doctrina, se está dando una enseñanza y esa enseñanza no es correcta. Entonces tenemos que entender que la enseñanza debe ser en la iglesia, debe ser con respecto a la palabra de Dios, ¿sí? Y que siempre debe estar justificada con la palabra de Dios. Cuando entonces vemos los problemas en la iglesia, miramos en la palabra de Dios qué soluciones habían acerca de esos problemas, qué solución habían acerca de esos inconvenientes y pedirle al Señor la dirección, ¿sí? La dirección es importantísima, la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? El maestro entonces busca la respuesta en la misma palabra de Dios y hace que esta palabra sea usada por medio de una enseñanza para aplicarla al problema que está. Normalmente escucharás al maestro predicar de un mismo tema de 15 maneras diferentes. Esto hace para que la enseñanza pueda entrar en una manera a una persona, porque el maestro entiende que se requiere tiempo para asimilar ciertas enseñanzas. Y por eso es importante entonces el preguntar si se ha entendido, cómo lo ha entendido. También el maestro de la palabra, algunas cosas que son complicadas para entenderse, entonces el maestro, estas cosas que son complicadas, que son difíciles, las hace simples y las hace sencillas. Entonces él busca los elementos y recuerdo cómo el Señor nos enseña a través de las parábolas. Por ejemplo, para poder entender lo que es el reino de Dios, entonces él utiliza las parábolas para poder conocer nosotros acerca del reino de Dios con las cosas que están acá abajo en la tierra, que son tangibles, que son entendibles. Entonces el Señor utiliza las parábolas para que nosotros podamos comprender cómo es el reino de Dios. El maestro asimismo, un tema complicado, lo hace más sencillo a través de los ejemplos, a través de la misma palabra, porque la palabra misma de Dios
se explica a ella también. Y entonces es buscar solamente aquello que es necesario para una buena explicación. No es un maestro aquel que puede buscar en la concordancia Strong en el hebreo y el significado y te pueda explicar todas esas cosas así. No, hasta aún las puede más complicar. Entonces, la unción y el ministerio magisterial es algo innato, es algo que sale y es algo que se respira, es algo que, así como cada uno de los ministerios, y nosotros podemos ver al apóstol Pablo tan fácil que él explica lo de llevar la cruz, lo de hacer la transformación de ese viejo hombre a ese nuevo hombre, y lo va explicando tan sencillamente. Y una de las partes que me gusta a mí es Romanos capítulo 7. ¿Cómo explica él esa parte de ese cambio en la vida de uno? También el maestro, el Señor, si nosotros vinamos en los altares y vemos allí en el tabernáculo, y que vamos a seguir hablando acerca del tabernáculo, vamos a seguir ministrando, nosotros podemos ver que el ministerio apostólico lo llevaba Moisés, porque a él le encargaron la comisión de sacar el pueblo de Israel, ¿sí?, de Egipto y llevarlo a la tierra de Canaán. Ese era el ministerio apostólico, el de Moisés. El ministerio profético lo tenía a Aarón, porque Moisés era como Dios para el faraón y a Aarón como el profeta, como la voz de Dios. Entonces ahí vemos el ministerio profético, aunque Moisés era el profeta igualmente, pero en Aarón se manifiesta también aquello de lo profético. Y los tres hijos de Moisés, que eran los meraritas, los coatitas y los gersonitas, aquí nosotros vemos estos tres ministerios que son los otros tres ministerios, lo que es el del pastor, el del evangelista y el del maestro. Y entonces miramos, por ejemplo, Merarí, que el nombre de Merarí traducido quiere decir amargo, y esto provocar tristeza, y esto tiene que ver con el ministerio de el pastor, porque a ellos les tocaba que llevar las tablas de madera del tabernáculo, queriendo decir la humanidad, ¿sí?, del hombre, y tenía que ver con ellos. También vemos a Gerson, los gersonitas, que quiere decir expulsión, peregrino, expulsar, y a ellos les tocaba que llevar las cortinas, las pieles, las puertas, y esto tiene que ver con el ministerio evangelista, ¿sí? De ellos llevan, o sea, quitan los velos, ellos es la puerta de entrada para la salvación. Y vemos los coatitas, que quiere decir asamblea, o sea, la reunión. Y aquí viene lo que es la enseñanza. A ellos les tocaba que llevar los objetos más sagrados, los altares. Y esto tiene que ver con el ministerio de maestro en la revelación. Entonces, al maestro el Señor también le da una revelación, y lo podemos ver al apóstol Pablo, que siendo apóstol encomendado para los gentiles, le revelaron el evangelio para los gentiles. Y esta revelación es acerca de lo que son pasajes, la revelación acerca de lo que el Señor quiere hablar, lo que el Señor, por ejemplo, aún el profeta puede dar la palabra profética, pero el maestro la enseña y la explica para que sea entendible esa palabra profética. Entonces, igualmente, el maestro siempre tiene una respuesta a estas preguntas que se hacen. ¿Pero por qué? Porque se ha capacitado, porque ha caminado en pos de ellos, ¿sí? Porque ha estudiado la palabra, porque ha trabajado en la palabra, y
es algo común en esa persona, no queriendo decir que se va a enorgullecer, pero realmente el maestro sabe, aunque no quiera uno aceptar, pero el maestro conoce mucho acerca de la palabra y conoce algunas cosas que son difíciles de entender, que uno no las comprende. Recuerdo como un señor en la galería cuando estábamos evangelizando, y un señor ya adulto, y él me decía a mí, explíqueme esto. Le voy a hacer una pregunta que se la he hecho a pastores y a muchos pastores, y no me han podido contestar esto. No me han podido contestar esta pregunta. Y yo le dije, cuénteme. Y dije, yo llevo mucho tiempo en el evangelio. Era un viejito, y nosotros estamos por el área donde descargan todas esas hierbas y todo eso que vienen del campo. Dice, ¿por qué Dios, sabiendo que el hombre iba a caer y que Satanás lo iba a hacer caer, y que es que yo no lo puedo entender, por qué Dios va a crear al hombre si sabe que va a caer? Uno, cuando ve un hijo que va hacia el abismo, uno trata de cogerlo y de que no se vaya al abismo. Pero ¿por qué Dios, sabiendo que el hombre iba a caer y todo eso, por qué lo creó? ¿Por qué lo hizo? Y entonces, pues, ahí venía la explicación. Dios es un Dios de amor y quiere manifestar el amor. Y ese amor tan grande que manifestó al dar a su hijo, ¿sí? Pero aparte de eso, era necesario que también el maligno fuera juzgado. Y entonces le estuve explicando esa parte y él la pudo entender. Es importante entonces, mis hermanos, que nosotros podamos entender acerca del ministerio de maestro, que este ministerio y estos ministros tienen un espíritu enseñable y están dispuestos aún a cambiar aquellos conceptos erróneos que se tenían antes. Y por ejemplo, en el caso mío, son 20 años en Cristo Jesús, y recuerdo que se hablaba de que no se podía bautizar una persona que no se hubiese casado. Son unos conceptos, o que no se podía tomar la cena del Señor si no se había bautizado. Y son conceptos que son de hombres, ¿sí? Pero es de la tradición evangélica. Por eso yo lo hablo así, como la tradición evangélica. Y hay otras situaciones más acerca de la tradición evangélica que, mire, hermanos, fue tan precioso, tan hermoso, que el Señor nos decía por revelación de un profeta. En el ministerio nos decía el Señor que fuéramos y evangelizáramos. O sea, estamos trabajando en la galería, pero que les ministráramos la cena del Señor. Y hubo una controversia, pues, entre lo que era la costumbre evangélica y lo que el Señor hablaba. Y me llamaba tanto la atención de esto, de cómo allá en la galería, y nosotros todos llevábamos parte de lo que era el jugo de la uva y el pan, y lo ministrábamos. Y hemos visto personas, hermanos, la primera persona que tomó la cena del Señor era un drogadicto, de por ahí saliendo del barrio donde nosotros íbamos, y fue el primero que recibió la administración. Y ese varón ahorita en este momento está caminando. Y muchas personas recibieron la cena del Señor, hermanos. Pero eso es lo que nosotros tenemos que romper, ¿sí? Con la costumbre evangélica, y llevarlos al arrepentimiento, llevar al perdón. Y entonces, asimismo, como nosotros tenemos un espíritu enseñable, mis hermanos, asimismo nosotros,
¿sí? Debemos de aceptar muchas cosas que nosotros no las conocemos. Todas no las conocemos, todas no las sabemos, y yo soy enseñado, hermano, por otros varones de Dios. Soy enseñado, el maestro es enseñado por otros varones también, pero ahí está lo que es la humildad, ahí está lo que es la mansedumbre, ¿sí? Pero esa misma enseñanza va con un fundamento bíblico, que es la parte más importante, que haya ese fundamento bíblico acerca de esa enseñanza. Padre, te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Señor, bendito Rey, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Señor, gracias porque has manifestado a nuestras vidas lo que somos en ti, en el cuerpo de Cristo. Y nuestro gran deseo de que otros también se manifiesten en lo que son cada uno de ellos. Padre, gracias. Bendecimos a nuestros hermanos que nos escuchan, a todos aquellos amigos, a todas aquellas personas que nos escuchan, los bendecimos, y que un día, Rey, Señor, seas tú manifestando quiénes son en el cuerpo de Cristo, para que asimismo ellos tengan esa identificación, Señor, contigo, Señor, porque tú manejaste los 5 ministerios cuando tú viniste, Señor Jesús. Gracias, Rey Santo, Señor, por ese privilegio de servirte, por ese privilegio de caminar contigo, Señor, aprendiendo a ser manso y humilde de corazón. Que tu Santo Espíritu sea operando, porque también Él nos enseña y nos guía a toda verdad. Que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.